Es en el silencio de la noche donde las luces de la calle parpadean, bailando sobre los rostros de los desaparecidos y proyectando una sombra eterna en el lugar donde solían estar sus pasos. Solo queda un susurro o una puerta entreabierta, pero el mundo sigue girando, ajeno a los ecos que se desvanecen. Hay graves preocupaciones por el bienestar de Gary Joseph P.J. McIntyre Jr., de 38 años, quien desapareció del Panhandle de Texas el 18 de enero de 2025, ya que se esfumó durante una ola de frío especialmente intensa que azotó la zona ese mes. Gary, un veterano de la Infantería de Marina que vive en Oberlin, Luisiana, llamó al 911 la mañana de su desaparición para pedir ayuda. Alrededor de las 10:46 a.m., le dijo a una operadora que su camioneta se había atascado mientras conducía por el Panhandle de Texas, pero que ya no estaba con su vehículo. Desafortunadamente, decidió abandonar el lugar a pie, y para cuando llamó al 911 ya llevaba unas 4 horas y media caminando bajo el frío, lo que habría afectado seriamente su resistencia y salud física. Para empeorar las cosas, no pudo mantener el rumbo y no pudo decirle a la operadora dónde se encontraba cuando hizo la llamada telefónica. Solo sabía que estaba en un lugar muy remoto, y cuando la policía intentó rastrearlo usando su teléfono celular, no pudieron hacerlo porque creían que estaba demasiado lejos de la torre más cercana. Pero desde entonces, han revelado que el área en la que se encontraba cuando hizo la llamada es extremadamente implacable y que incluso los más experimentados aventureros tendrían dificultades para atravesar el terreno desafiante, especialmente con las bajas temperaturas que la zona estaba experimentando en ese momento. Esa mañana, la temperatura había bajado a unos 4 grados Celsius, y para empeorar las cosas, él estaba atrapado en un área donde el viento hacía que se sintiera aún más frío en las condiciones ya de por sí implacables. Se sabe que él había conducido por la ruta US 287 desde Luisiana hasta Denver, donde se suponía que iba a comenzar un nuevo trabajo, y se cree que luego tomó la ruta US 207 hacia el sur después de tomar un giro equivocado. Al poco tiempo, se habría encontrado en un lugar muy remoto con poca o ninguna señal de celular, y probablemente supo que estaba en problemas cuando su vehículo se atascó. Cuando se encontró su auto, no se observaron señales de lucha, así que se cree que decidió caminar en una dirección desconocida para encontrar señal y así poder pedir ayuda. Dentro del auto, los investigadores encontraron su identificación y varias otras pertenencias, pero se notó que faltaban sus llaves y un palo de golf. Se ha sugerido que se llevó el palo de golf para protegerse de los animales salvajes y que guardó las llaves consigo para que no le robaran el auto. Aunque no se sospecha de ningún acto criminal, la familia de Gary teme lo peor, ya que no ha tenido contacto con nadie desde que hizo la llamada al 911. La zona alrededor de su vehículo fue registrada con perros, drones, caballos, helicópteros, vehículos todoterreno e incluso mulas, pero no se encontraron más pistas, como prendas de ropa. Voluntarios que sirvieron en el ejército junto con Gary participaron en los esfuerzos de búsqueda junto con varias otras agencias, pero no encontraron nada. El 21 de enero la búsqueda se dio oficialmente por terminada cuando todas las áreas accesibles habían sido registradas, pero desde entonces se han realizado algunas búsquedas más pequeñas. No se permitió que el público participara en la búsqueda debido al terreno difícil y las peligrosas condiciones climáticas. Se exhorta a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a Gary a comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Armstrong al 806-553-6933. John Reed tenía 28 años cuando consiguió el libro Crónica de Akakor, escrito por Carl Brugger. Brugger había escrito sobre la supuesta ciudad perdida después de escuchar sobre ella por parte de su guía en la selva brasileña, Tatanka Nara, quien afirmaba haber sido el jefe de la tribu que gobernó la ciudad hace unos 3000 años. El guía residía en el pueblo de Barcelos, donde tenía un negocio lucrativo llevando turistas por la selva en busca de Akakor. Al enterarse de la ciudad, John quedó fascinado y su incesante necesidad de aventura lo llevaría a dejar su ciudad natal en Twin Cities, California, en 1980 y dirigirse a Brasil. Él creía que sería el primer turista en finalmente encontrar la ciudad de Akakor, la antigua civilización subterránea que ha permanecido sin ser descubierta en algún lugar de las selvas amazónicas. Ese año, Tatanka estaba trabajando como guía turístico, y qué mejor manera de pasar unas vacaciones que acompañar al mismo hombre que inspiró el libro de Brugger. El 12 de diciembre de ese año, John reservó una habitación de hotel en Manaus, Brasil, y estaba ansioso por el viaje hacia lo desconocido. Ese día, dejaría sus placas de identificación y su boleto de regreso en la habitación y acompañaría a Tatanka a la selva.
Nadie sabe realmente qué pasó después de que entraron a la selva, solo que uno de ellos no regresaría. Pasaron unos días sin que nadie hubiera visto al turista estadounidense, lo que provocó una creciente preocupación que llevó a los investigadores a visitar la zona. Al entrevistar al guía turístico, surgiría un relato extraño. Explicó que no tuvo nada que ver con la desaparición del hombre y que cuando le pidió a John que lo siguiera de regreso a Barcelos, supuestamente él salió corriendo y se escondió en la selva, perdiéndose y desapareciendo para siempre. No había pruebas que sugirieran que Tatanka tuviera algo que ver con la desaparición de John, excepto por los varios otros casos de turistas desaparecidos con los que estaba relacionado. Solo en los años 80, 3 turistas, incluido John, desaparecerían bajo la supervisión de este guía turístico. En 1983, un turista suizo llamado Herbert Wanner, también intrigado por la ciudad de Akakor, desapareció misteriosamente mientras estaba acompañado por el supuesto líder de la tribu y nunca más se le volvió a ver. Pronto, no solo las desapariciones se asociarían con este individuo, sino también homicidios y muertes inusuales. Una de esas muertes sería la del autor, Brugger, quien estaba caminando en Río de Janeiro cuando le apuntaron con un arma de fuego. Ninguno de los casos vinculados a Tatanka ha sido resuelto y continúan intrigando a quienes los escuchan. Se cree firmemente que el hombre fue responsable de su destino, pero la policía no ha encontrado pruebas que confirmen la teoría, dejando sin resolver los casos de John Reed y el resto de las víctimas. Siempre es preocupante cuando un ser querido desaparece mientras visita una zona silvestre, como un parque nacional. Esto es exactamente lo que le pasó a Thomas Gibbs, de 35 años, quien no ha sido visto desde el 22 de julio de 2025. Thomas, originario de Freehold, Nueva Jersey, tuvo su último contacto con su familia alrededor del mediodía de ese día, después de lo cual guardó completo silencio, lo cual no es propio de él. Se cree que en ese momento él se encontraba en las áreas de Grandview Trail y Horseshoe Mesa del Parque Nacional del Gran Cañón. Cuando no pudieron comunicarse con él para el día 28 de ese mes, empezaron a preocuparse de que algo le hubiera pasado y contactaron a la policía para presentar un reporte de persona desaparecida. La policía viajó de inmediato al área donde se sabía que él había estado por última vez y encontró su Tesla Cybertruck en el estacionamiento del área de Grandview Point. Pero Tomás no estaba por ningún lado. El temor por su seguridad solo aumentó unos días después, cuando el 31 de agosto el Servicio Forestal de los Estados Unidos anunció que lo que ellos llaman un mega incendio había estallado en el parque, y el incendio, que afectó la parte norte del cañón, recibió el nombre de incendio Dragon Bravo. Ha sido catalogado como uno de los 10 incendios más grandes en la historia de Arizona, ya que consumió más de 100,000 acres en el parque. Se realizaron búsquedas en el sendero Grandview y también se revisaron los cauces laterales en esa área, pero Tomás seguía desaparecido. Después de esto, se utilizaron drones y perros de búsqueda para rastrear un área más grande a pie y desde el aire, y por suerte, el incendio no tuvo mucho efecto en estos esfuerzos, pero no se pudo encontrar ninguna señal del hombre desaparecido. A medida que pasaban los días sin resultados, los socorristas del Parque Nacional del Gran Cañón y un equipo de búsqueda y rescate del condado de Coconino se vieron obligados a reducir la búsqueda, ya que no se encontró evidencia de que Tomás aún estuviera en esas áreas. El incendio, que fue causado por un rayo, se convirtió en la prioridad número 1 del parque, ya que los fuertes vientos habían comenzado a avivar las llamas y a propagar el fuego a un ritmo asombroso. En solo unas horas, se había extendido en un radio de 500 acres y los equipos de bomberos necesitaban controlarlo lo más rápido posible. No solo el incendio era una gran preocupación en el caso de Tomás, sino que también pudo haber estado caminando por el sendero Grandview, que se considera una caminata desafiante. Se ha sugerido que tuvo un accidente o se perdió mientras estaba en la naturaleza y que podría estar a merced de los elementos hasta que pueda ser localizado. La División de Servicios de Investigación del NPS ha pedido que cualquier persona que haya visto a Tomás se comunique con ellos al 653-0009. Sigismundo Levinevsky nació en una familia polaca en San Petersburgo, Rusia. Grandes cosas le esperaban a Sigismundo a medida que crecía. Por ejemplo, participaría en la Revolución de Octubre, apoyando a los bolcheviques. También participó en la Guerra Civil Rusa y sirvió en el Ejército Rojo en 1918. Después de graduarse de la Escuela de Aviación Naval de Sebastopol, en 1925 ascendió al rango de piloto militar y solo 5 años después se retiraría a la reserva. Sigismundo más tarde recibiría el título de Héroe de la Unión Soviética tras su papel en el rescate del SS Chelyuskin.
Desafortunadamente, sus grandes logros se verían trágicamente interrumpidos solo 3 años después, en 1937. Era el 13 de agosto cuando una multitud de espectadores se reunió en el aeropuerto de Fairbanks, Alaska. Estaban ahí para ver la llegada del avión soviético de 4 motores pilotado por Sigismund, que ya llevaba retraso para su destino. El piloto aventurero, junto con la tripulación de 6 personas, había abordado la aeronave un día antes. Partirían de Moscú, con la mirada puesta en Nueva York por la ruta del Polo Norte, donde tendrían que detenerse para cargar combustible en Fairbanks, una recarga que nunca se llevaría a cabo. Era un vuelo de 30 horas desde el lugar de salida hasta Alaska, un vuelo transpolar de 4.000 millas. Las 30 horas pasaron y la gente empezaba a preocuparse. Ninguna torre de control había visto el avión de fuselaje azul de alas rojas durante algún tiempo. El N-209 pintado en su costado habría sido claramente visible, pero durante varias horas esa identificación había escapado a los ojos del control terrestre. El 13 de agosto, el día de la llegada prevista, se perdió la comunicación con la nave después de un supuesto encuentro con mal clima. Cuando Sigismundo y sus hombres no lograron aterrizar, un operativo de búsqueda compuesto por varios aviones pequeños despegó para buscar un avión caído. Peinaron las aguas y el terreno desde la cordillera Brooks hasta el Polo Norte, pero no vieron nada desde el aire. Los pilotos empezaron a creer que la nave se había estrellado en el océano Ártico, hundiéndose para nunca ser vista de nuevo y llevándose consigo a todos los que iban a bordo. Durante varios años, el misterio persistió. Quedaron preguntas sin respuesta y toda esperanza parecía haberse perdido junto con Sigismund, un piloto experimentado. Con el tiempo, toda la historia caería en el olvido hasta 1999, cuando se hizo un descubrimiento extraño. Fue en marzo de ese año cuando Dennis Thurston, del Servicio de Administración de Minerales en Anchorage, detectó una mancha alargada de casi 2 metros en la imagen de su sonar, con forma de cigarro. Parecía que, fuera lo que fuera, estaba descansando en el fondo marino de Beaufort, entre Katovik y la bahía Prudhoe. La extraña forma le recordó al fuselaje de un avión. A Thurston se le unió David Stone, quien también estaba buscando el avión de Sigismund, pero las condiciones del agua resultaron ser demasiado agitadas y turbias para ver lo que había allí. No fue sino hasta mayo del año 2000 que se llevó a cabo otra expedición en la zona, esta vez con el uso de un vehículo sumergible equipado con una cámara, y pudieron explorar las profundidades. Desde arriba, los investigadores miraban la pantalla, esperando ver lo que finalmente sería la solución a un misterio de décadas. La cámara enfocaba estrellas de mar, cangrejos, camarones y medusas, pero ningún avión. Era casi como si hubiera desaparecido una vez más, agregando solo otra capa al misterio. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad que la policía de Geelong, Victoria, Australia, ha obtenido, se sabe que Adam Timothy Johnson, de 38 años, estuvo en el Hospital Universitario de Geelong el 25 de abril de 2025, pero no se le ha visto desde entonces, y los investigadores temen que ya no esté con vida. Desde ese día, su familia no ha podido comunicarse con él por teléfono, lo cual les parece muy inusual. Fue visto caminando por la avenida Bellarine en Geelong alrededor de las 12:30 am el día de su desaparición. Y cuando no regresó a casa, su familia lo reportó como desaparecido. Se inició una investigación casi de inmediato y la policía empezó a sospechar que algo siniestro le había pasado a Adam. Cuando se le preguntó a su familia por qué estaba en el hospital ese día, se reveló una serie de eventos preocupantes. Adam tuvo que ser llevado de urgencia a la sala de emergencias del hospital después de verse involucrado en una pelea con algunas personas conocidas por traficar sustancias ilegales en el área de Warren Ponds. Salió a la luz que Adam les debía dinero por algunas de las sustancias que les compró, pero no pudo pagarles. Como resultado, lo localizaron y lo agredieron, después de lo cual necesitó asistencia médica. Ahora se cree que después de que se alejó del hospital universitario, los mismos criminales lo localizaron de nuevo y puede que entonces le hayan quitado la vida. Adam no era solo un consumidor ocasional de estas sustancias. Según su familia, se sabía que era un consumidor empedernido, lo que ha llevado a especular que tal vez debía mucho dinero a sus proveedores, una cantidad que nunca habría podido pagar. El personal del hospital añadiría que, cuando llegó, estaba claramente bajo la influencia de alguna sustancia y que probablemente seguía afectado por ella cuando se fue. Esto lo habría dejado en un estado vulnerable, lo que podría haber facilitado que sus atacantes lo secuestraran. Además, luego se descubrió que no solo les debía dinero, sino que también los había acusado de suministrarles sustancias adulteradas.
Después de darse cuenta de esto, confrontó a los distribuidores y luego fue agredido por la acusación y por su deuda pendiente. La familia de Adam encuentra extraño que se le haya visto en las cámaras de seguridad del hospital, pero que ninguna otra cámara en Geelong lo haya captado después de que se fue. Desde entonces, la policía ha monitoreado su cuenta bancaria y la actividad de su teléfono, pero ninguno ha sido utilizado desde el día en que desapareció. Se han realizado búsquedas en el río Barwon y debajo del puente que lo cruza desde la última vez que se le vio caminando por esa zona, pero nunca se encontraron pistas. Y se ha sugerido que en algún momento pudo haber amenazado con saltar del puente, pero esa teoría ya fue descartada. Si tienes alguna información que pueda ayudar a encontrar a Adam o identificar a sus atacantes, se te pide que contactes a la estación de policía de Geelong al 035-225-3100. Las vacaciones de primavera son un momento de relajación para los estudiantes, dándoles un descanso de sus estudios universitarios. Cada estudiante elige pasar su tiempo de manera diferente. Algunos lo pasan de fiesta, otros prefieren ponerse al día con las tareas escolares o incluso salir de viaje para visitar a la familia. Karen Wilson, una alegre estudiante universitaria, planea pasar sus vacaciones de primavera en Fort Lauderdale, Florida, por razones poco claras, posiblemente para ver a amigos o familiares. Era 1985 y la joven de 22 años estaba esforzándose mucho en su carrera en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Había estado contando los días y finalizando sus planes para su viaje. El 27 de marzo, solo unos días antes de que se fuera a Fort Lauderdale, Karen fue de compras e incluso tenía una cita en la cabina de bronceado para broncearse. Pero nadie pudo recordar haberla visto en ese salón de bronceado, así que no se sabe con certeza si Karen asistió o no a esa cita. Alrededor de las 7:20 p.m., Karen llamó a su compañera de cuarto desde la cuadra de los 1600 de Central Avenue en Kelowna, Nueva York, y le dijo que iba de camino a casa para cenar. Esta sería la última vez que alguien sabría de Karen. Desapareció esa misma noche y nunca llegó a su destino planeado. Su ausencia en la cena hizo que su compañera de cuarto llamara a la policía, reportándola como desaparecida y permitiendo que comenzara una investigación rápidamente. Después de enterarse de los planes de Karen de ir a Florida, las autoridades teorizaron que tal vez ya había comenzado su viaje y empezaron a tratar de rastrear su ruta con la esperanza de reconstruir sus últimos movimientos. Pero este esfuerzo fue infructuoso y la policía se quedó con las manos vacías. La noticia de la desaparición se difundió por el vecindario y con el tiempo comenzaron a surgir varias pistas. El primer avistamiento vino de una mujer que supuestamente vio a Karen dirigiéndose hacia el sur por Fuller Road. Ella había salido de la avenida central alrededor de las 8:15 p.m. La testigo afirmó que, mientras se acercaba a la gasolinera, posiblemente la gasolinera llamada El Amigo del Trabajador, un vehículo avanzaba lentamente junto a Karen. Según la mujer, no podía recordar detalles específicos del auto, pero sí pudo ver bastante bien el rostro del conductor. Supuestamente, parecía tener unos 40 años con cabello castaño y una barba con un tono rojizo. También tenía la cara alargada y la nariz larga. El testigo también dijo que tenía una expresión de determinación en el rostro, un dato siniestro que hizo que los oficiales se apresuraran a identificarlo. La mujer vio a Karen cerca de la valla de protección, cerca de Cisco Food, y para ese momento ya había pasado junto a ella. Hubo 3 avistamientos finales de Karen, todos muy cerca uno del otro, y esto llevó a las autoridades a una conclusión desalentadora. La estudiante desaparecida había sido secuestrada, posiblemente en algún lugar cerca de Six Mile Waterworks y la Interestatal 90, alrededor de la rampa de entrada. La zona estaba mal iluminada y no tenía mucho tráfico, y habría tomado solo unos segundos para que alguien la metiera en su vehículo, sin que ningún testigo viera nada, dejando el caso de Karen Wilson frustrantemente sin resolver. La familia de Heaven McGee, de 21 años, está viviendo una pesadilla desde que les dijeron que podría haber sido víctima de trata por criminales en la zona tras su desaparición, la cual sigue sin resolverse. Como resultado, se está ofreciendo una recompensa de $10,000 a quien pueda ayudar a localizarla y llevar ante la justicia a los responsables de su desaparición. La recompensa está siendo ofrecida por el FBI, que ha hecho todo lo posible para encontrar a Heaven, pero sin éxito. Heather desapareció de Stockton, California, el 20 de enero de 2025 y su familia no ha sabido nada de ella desde entonces. Se sabe que tiene vínculos con San José y Oakland, pero ninguno de sus amigos ahí la ha visto ni ha sabido de ella desde el día en que desapareció. Se sabe que la madre de Heaven la vio por última vez el 17 de enero en Oakland, después de lo cual regresó a Stockton, donde fue vista el día 20 en lo que los investigadores llaman un corredor comercial.
Están seguros de que alguien en esa zona vio lo que le pasó a Heaven y que tiene información que podría ayudar a encontrarla, pero creen que cualquier testigo de su presunto secuestro tiene demasiado miedo de presentarse por temor a represalias de los criminales involucrados. Por lo general, cuando alguien es víctima de trata, las personas responsables forman parte de una red criminal y cualquiera que los confronte o los denuncie a la policía podría terminar en grave peligro e incluso ser lastimado para asegurar su silencio. Después de que se reportó la desaparición de Heaven, se inició una investigación. Y aunque la naturaleza de la evidencia encontrada no se ha hecho pública, el agente especial a cargo del FBI, Sanjay Vermani, declaró que esto los llevó a creer que había sido víctima de trata y posiblemente sacada del país. El Departamento de Policía de Oakland ha prometido continuar su investigación sobre el caso junto con el FBI y que cada pista, por pequeña que sea, será seguida hasta que Heaven sea localizada. Se han realizado búsquedas en Oakland, San Joaquín y Solano, pero no se encontró más evidencia en estas áreas. Se realizaron más búsquedas en Stockton utilizando los datos del celular de Heaven, ya que ese fue el último lugar donde fue vista, pero pronto se perdió el rastro y no se pudo localizarla. Se cree que fue llevada a Stockton mientras era víctima de trata, lo que explica por qué fue vista por última vez allí. Sus secuestradores probablemente la aislaron de inmediato de sus amigos y familia, y es probable que su celular haya sido apagado o destruido. Como ya se han seguido todas las pistas sin ningún resultado, ahora se pide al público que reporte cualquier actividad sospechosa que note en Stockport y Oakland, para que los criminales involucrados puedan ser identificados y arrestados. Si sabes quién es responsable del secuestro de Heaven o tienes alguna información sobre dónde podría estar, se te pide que contactes al FBI en 800-225-5324. Bueno, voy a llevar a cabo mi plan. Estas serían las últimas palabras angustiosas pronunciadas por Andrés Whitfield solo unos momentos antes de desaparecer, lo que provocó un misterio persistente durante años. Andrés se había graduado de Princeton y trabajaba como ejecutivo de negocios cuando se casó con Isabel en 1937. Sería el año siguiente, en abril, cuando la pareja planeó mudarse a Bethlehem, Pensilvania, y comenzar una nueva aventura. Desafortunadamente, nunca tendrían esta oportunidad. Era el 7 de abril de 1938 cuando Andrés, con 200 horas de experiencia de vuelo, sintió la necesidad de aventura. Por suerte, no necesitaba ir muy lejos porque resultó que tenía su propio avión, un Taylor Cobb rojo y plateado. El empresario estaba a solo 50 horas de obtener una licencia de piloto comercial, pero para quienes lo conocían, ya era un piloto consumado. Ese día, Andrés abordó su Taylor Cobb en Roosevelt Field, en Long Island, Nueva York. Tenía combustible suficiente para 150 millas y planeaba aterrizar en un aeródromo de Brentwood, ubicado a solo 22 millas de donde despegó. El vuelo no habría tomado más de 15 minutos. Andrés despegó mientras la gente en tierra le despedía con la mano. Otros en Brentwood esperaban ansiosamente su llegada, manteniendo la pista despejada para permitir un aterrizaje seguro. Un aterrizaje que nunca ocurriría. Pasaron 15 minutos sin señales del hombre. Con el tiempo, esos minutos se convirtieron en horas. Los funcionarios del aeropuerto, al no tener comunicación con el Taylor Cobb, finalmente lo reportarían como desaparecido y pronto seguiría una larga y escalofriante investigación. Primero, se realizó una búsqueda aérea sobre la ruta prevista que el hombre desaparecido se suponía que debía tomar. También ampliaron sus esfuerzos, pero aún así no encontraron nada. No había señales de restos y ningún informe indicaba que la nave hubiera aterrizado en otro lugar. Pronto comenzarían a buscar otras pistas mientras se preguntaban si algo más planeado e intencional había ocurrido aquí. Lo que descubrieron las autoridades sugería algo extraño y poco característico de Andrew. Para empezar, el día en que fue visto por última vez, supuestamente se registró en un hotel de Garden City, pero usó un alias, Albert C. White. Había pagado $4 por adelantado, pero nunca hizo el check-out del establecimiento. En su habitación, la policía descubriría varias de sus pertenencias, incluyendo ropa empacada, gemelos, su pasaporte y 2 pólizas de seguro de vida por un valor de $6,000, las cuales nombraban a su esposa como la única beneficiaria y numerosos valores y bonos que habían sido emitidos a nombre del esposo y la esposa. Pero ninguno de estos objetos ayudaría a los investigadores a determinar qué pudo haberle sucedido durante ese vuelo, pero sí insinuaban algo siniestro y sirvieron como base para muchas teorías. Sumando a lo extraño de este caso, ese día, Andrew haría una llamada telefónica a su propia casa mientras su familia no estaba.
Sería la operadora telefónica quien escucharía esas últimas palabras. Bueno, voy a llevar a cabo mi plan. Nadie sabe realmente cuál era ese plan. ¿Era fingir su propia desaparición y comenzar una nueva vida? ¿O era algo lleno de emoción y angustia? Los investigadores del Departamento de Policía Tribal de Umatilla están cada vez más frustrados por la falta de avances en sus esfuerzos por localizar a Wesley Dixon Jones, de 71 años, quien desapareció de la reserva Umatilla en el condado de Umatilla, al noreste de Oregón, el 5 de octubre de 2025. Wesley es miembro de las tribus confederadas de la Reserva India de Umatilla, por lo que es una parte importante de su comunidad. Pero la policía ha agotado todas las pistas que pudieron encontrar mientras lo buscaban y no han logrado averiguar dónde está. La última vez que alguien lo vio fue el 5 de octubre cuando conducía su Ford Escape gris 2003 por East Short Mile Road, que se encuentra en la reserva. Los investigadores han dado a conocer el número de placa de su vehículo, que es SM15454. No se ha revelado si alguien iba en el auto con él, pero un testigo se presentó después de que Wesley fuera reportado como desaparecido para declarar que vieron su auto regresar y que era conducido en dirección oeste. No pudieron verlo dentro y se ha especulado que alguien le hizo daño antes de huir con su auto. Desafortunadamente, no reconocieron a la persona que lo conducía y la policía no ha podido localizar el vehículo. Si esto se logra, el caso de Wesley probablemente se resolverá, así que las autoridades han pedido al público que esté atento por si lo ven. El esfuerzo de búsqueda para encontrar a Wesley comenzó al día siguiente de que se reportó su desaparición, con los buscadores empezando en el río Umatilla y las áreas circundantes. El Departamento de Policía Tribal de Umatilla y la Oficina del Sheriff del Condado de Umatilla utilizaron drones en la búsqueda y rescate por si se veía algo desde el aire, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cuando no se encontró nada, se amplió el área de búsqueda, pero nuevamente sin éxito. Entonces se decidió que era necesario traer buzos de la policía. La Alianza de Búsqueda y Esperanza de Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas llegó el 31 de octubre y se puso a trabajar de inmediato buscando en las zonas más profundas del río Umatilla con el uso de equipo de sonar. Cuando no se pudo encontrar nada en ese río, cambiaron a otra zona entre Samson Lane y Short Mile Road, pero con el mismo resultado. Solo quedaban unas pocas áreas por buscar, y estas se cubrieron utilizando drones junto con los sistemas de información geográfica de Setuir. No se encontró nada, y como último recurso, 5 buzos buscaron en John Lee Pond con equipo especializado como drones acuáticos, y cuando no se encontró ninguna señal de Wesley, la policía declaró que habían hecho todo lo posible. Pero le han asegurado a su familia que continuarán siguiendo cualquier pista que reciban y han instado al público a reportar cualquier avistamiento de Wesley o a presentarse si tienen información adicional que pueda ayudar a cerrar su caso. Si tú o alguien que conoces tiene información sobre dónde podría estar Wesley o quién podría ser responsable de su desaparición, se te pide que contactes a la Policía Tribal de Umatilla al 541-278-0550. ¿Dónde está Rennie Jones? Una pregunta que todavía atormenta a las comunidades de Florida y Texas más de una década después. Rennie fue descrito como un brillante estudiante de ingeniería mecánica que asistía a Rice University en Houston, Texas. Era un estudiante de último año con un promedio de calificaciones de 4.0. Ya tenía planes para su futuro trabajo, compró algunos trajes de negocios, trabajó en su currículum e incluso había impreso sus propias tarjetas de presentación. Estaba claro que Rennie tenía un futuro brillante por delante, un verdadero emprendedor. Los amigos sugerían que no era un estudiante universitario típico que iba a fiestas, pero sería un viaje de vacaciones de primavera, lo que detendría su vida y desmantelaría todo por lo que había trabajado tan duro para lograr. Era marzo de 2014, cuando el joven de 21 años se puso en camino con otros 22 estudiantes para el viaje. Se dirigieron a Panama City, Florida, con la esperanza de disfrutar de un clima cálido antes de que comenzaran las clases de nuevo. El grupo llegaría a la ciudad el 1 de marzo y todo iba según lo planeado. Sin embargo, 2 días después ocurriría un desastre. Fue durante las horas de la tarde del día 3 cuando los amigos de Rennie le perdieron la pista. Después de buscarlo por un tiempo, regresaron a casa creyendo que él se reuniría con ellos allí. Sin embargo, a la mañana siguiente, su ausencia persistía, lo que llevó a unas horas más de búsqueda. Y finalmente encontraron algo. En un bote de basura afuera de la casa de alquiler donde se hospedaban los estudiantes, estaban las prendas de ropa enrolladas que Rennie había estado usando.
El hallazgo encendió las alarmas y los estudiantes reportaron la desaparición a las 11 de la mañana del día 4. Los detectives actuaron rápidamente e inmediatamente comenzaron a investigar el caso, encontrando más pistas inquietantes que parecían ir en contra de un desenlace favorable. En Panama City Beach había más prendas de ropa que pertenecían al hombre desaparecido. Sin embargo, de manera misteriosa, la playa había sido limpiada de arriba a abajo por un equipo de limpieza apenas 5 horas antes, y ninguno de los miembros recordaba haber visto esos objetos. La policía empezó a preguntarse quién pudo haber dejado la ropa ahí. ¿Fue Rennie o alguien más? El misterio se volvía más oscuro con cada minuto que pasaba. Según otro amigo, supuestamente el estudiante estaba bajo los efectos de un psicodélico la noche antes de su extraña desaparición. Esto parecía totalmente impropio de él. Rennie era disciplinado y no era para nada un fiestero. Nunca se le conoció por hacer ese tipo de cosas, ni casual ni experimentalmente. La policía solo podía teorizar que él no tomó la droga alucinógena voluntariamente. Las autoridades realizaron una búsqueda en la casa, pero no encontraron nada sospechoso ni de interés. Después de hablar con algunos estudiantes, también se hicieron evidentes algunas inconsistencias. Varios de los interrogados afirmaron haber visto por última vez a Rennie salir a caminar, pero todos señalaron en direcciones diferentes. Desde entonces, los estudiantes han permanecido inquietantemente en silencio sobre el caso, sin ofrecer pistas que puedan armar este inquietante rompecabezas. Hasta el día de hoy, el destino de Rennie José sigue siendo desconocido y su paradero continúa eludiéndonos. La policía de Manitou Springs, Colorado, ha declarado que sospechan que pudo haber mano criminal en el caso de la desaparición de Margaret Woolsey, de 57 años, quien ha estado desaparecida desde agosto de 2025. Dado que Margaret era conocida por desaparecer de su ciudad natal de Manitou Springs de vez en cuando, su familia tardó un tiempo en reportarla como desaparecida, ya que, comprensiblemente, asumieron que regresaría por su cuenta como solía hacerlo. La última vez que fue vista fue el 3 de agosto de ese año, mientras visitaba un área entre Bradley Road y Wageman Drive. Cuando no había regresado a casa para el 23 de septiembre, su familia sintió que había estado ausente por un tiempo inusualmente largo y contactaron a la policía, que al principio trató el caso como otra investigación de persona desaparecida. Su familia le dijo a la policía que Margaret a veces prefería usar el nombre Margaret Mitchum por razones desconocidas y que a menudo se le podía ver pasando tiempo en diferentes áreas a lo largo de Platt Avenue. Además, saben que es una persona muy independiente que prefiere no quedarse en un solo lugar por mucho tiempo, pero siempre ha regresado a Manitou Springs y a su familia después de un tiempo. Si decide quedarse lejos por más tiempo de lo habitual, siempre mantiene contacto con su familia para hacerles saber dónde está y cuáles son sus planes en ese momento. No tienen idea de a dónde pudo haber decidido ir. Margaret tiene una perra llamada Aja, al que quiere mucho, y cuando su familia se dio cuenta de que se había ido sin ella, se preocuparon porque nunca habría abandonado a su querida perra. Esto los ha llevado a creer que algo malo le pasó a Margaret y están desesperados por obtener respuestas sobre su paradero. Para complicar aún más las cosas, se sabe que Margaret ha consumido sustancias ilegales, pero su familia afirma que llevaba un tiempo limpia y estaba recuperando su vida antes de desaparecer, ya que se había mudado con algunos de sus familiares a Woodland Park. April Rossetti, la hermana de Margaret, comenzó a buscarla en las zonas donde suele pasar el tiempo y contactó a todos los amigos de su hermana para averiguar si la habían visto. Pero no obtuvo resultados, ya que nadie pudo proporcionarle información útil sobre los planes o el paradero de Margaret. Cuando los investigadores se enteraron de cuánto amaba Margaret a su perro, lo cual se evidencia por el hecho de que le cocinaba filetes antes de preparar su propia comida, se dieron cuenta de que este no era un caso común de persona desaparecida. Están seguros de que alguien la ha secuestrado o le ha hecho daño. Y con cada día que pasa sin tener noticias de ella, parece más probable que su teoría resulte ser correcta. Su familia ha declarado que siempre mantienen la esperanza de que Margaret sea encontrada con vida y regrese con ellos, y han pedido repetidamente que se comunique con ellos, pero sin éxito. Las autoridades han pedido que cualquier persona que tenga información sobre su caso se comunique con el Departamento de Policía de Manitou Springs al 719-685-2542. Fue en 1986 cuando un misterio ominoso y corrupto se desarrollaría en el Bronx. Fue aquí donde Rita Fioretti, de 35 años, vivía con su esposo, Robert, un oficial de policía condecorado con quien tuvo 2 hijos.
Fue ese año cuando ella se distanció de él. Sus hijos vivirían con Roberto, quien ya tenía otra novia con 2 hijas. En ese momento, la pareja de Roberto estaba embarazada, esperaba un hijo de ambos. La familia se estaba adaptando a esta nueva forma de vida y hasta donde la mayoría podía notar, las cosas no estaban tan mal. Pero mucha oscuridad permanecía bajo la superficie. Años antes, en 1974, Roberto de alguna manera logró obtener el divorcio de Rita sin que ella lo supiera. De hecho, ella nunca se enteraría de eso. A pesar del divorcio, Roberto siguió viviendo con su esposa, de quien estaba distanciado hasta más de una década después, cuando se separaron. El año de su separación también estaría marcado por la extraña desaparición de Rita, que ocurrió el 10 de agosto. Empleada en la International Paper Company, ella tenía programado asistir a una reunión en Chicago, una reunión a la que nunca llegaría. Cuando la familia y los amigos se dieron cuenta de la inusual ausencia de Rita, la policía pronto se involucró, y fue Roberto quien se encontró bajo sospecha desde el inicio. Después de enterarse de la desaparición de su esposa, él parecía despreocupado y afirmó que ella era alcohólica y que probablemente se había ido con otro hombre. Cuando los investigadores no lograron encontrar ninguna evidencia de que Rita se hubiera ido con otro hombre, ni confirmaron que fuera una bebedora empedernida, la desconfianza hacia los policías aumentó. Tras una investigación más profunda, los detectives descubrirían el divorcio secreto, lo que permitió a Roberto casarse con su novia apenas un mes después de la desaparición de su exesposa. También se descubrió que él había falsificado su nombre en varios recibos de retiro bancario, robando más de $1,000 de sus cuentas. Pasarían 6 años sin ninguna señal de la mujer desaparecida, a quien la policía ahora consideraba fallecida, probablemente a manos de su propio esposo. Ese año, en 1992, Robert se vería despojado de su título y condenado por fraude bancario. También se declaró culpable de agredir a sus hijastras, lo que le valió una sentencia de 15 años de prisión. Sería liberado en 2009. Los investigadores creen que Robert estuvo detrás de la desaparición de Rita, sugiriendo que le quitó la vida y se deshizo de sus restos en el río Hudson. En marzo de 2025, Philip Stillner, de 81 años, vivía en Kimber, Kentucky, y fue desde aquí que desapareció inexplicablemente ese mismo mes, dejando a su familia desconcertada sobre dónde podría estar. Han pedido la ayuda del público para encontrarlo, ya que Philip necesita desesperadamente su medicamento, el cual debe tomar todos los días, y solicitaron que cualquier persona que lo vea contacte a la policía de inmediato para que pueda recibir la ayuda que necesita. Se sabe que tomó su medicamento para la presión arterial el 7 de marzo, ya que tenía la costumbre de marcar el día en su calendario cada vez que lo hacía. Su hija mayor, Lisa Coleman, notó que él había marcado esa fecha alrededor de las 7 de la mañana de ese día, después de lo cual simplemente desapareció sin dejar rastro. Cuando ella y el resto de la familia buscaron en la casa, no encontraron nada fuera de lugar ni evidencia que sugiriera que hubo intervención de terceros en su repentina desaparición. Una cosa que le pareció extraña a Lisa fue el hecho de que la cama de Philip estaba sin hacer, algo que él normalmente nunca haría. Esto le ha causado a ella y al resto de la familia mucha preocupación, ya que Philip es conocido por sufrir de demencia y necesita tomar medicamentos para esa condición regularmente. Pero esto ha llevado a sugerencias sobre lo que pudo haber pasado ese día. Es muy posible que Philip haya decidido salir a caminar o hacer algunos mandados y que luego se haya confundido después de salir de la casa. Si este fuera el caso, podría haberse perdido y no haber podido encontrar el camino de regreso, lo que explicaría su ausencia prolongada. Se emitió una alerta dorada para Philip el 28 de marzo, cuando las autoridades no pudieron encontrar ningún rastro de él. Y como siempre ocurre con las alertas doradas, han pedido al público que esté atento y que reporte cualquier avistamiento de Felipe tan pronto como ocurra. Cabe señalar que Felipe casi con toda seguridad salió de la casa a pie, ya que su auto seguía estacionado en la entrada. Llevaba una pequeña cantidad de medicamento de nitroglicerina en el bolsillo de su camisa cuando salió, pero eso solo le habría durado poco tiempo, y para este momento ya necesitaría desesperadamente más. La policía agregó que han recibido varias pistas y sugerencias sobre lo que podría haberle sucedido, y todas han sido investigadas, pero sin éxito. Cualquier persona que vea a Felipe o que tenga más información sobre su paradero debe comunicarse con la Policía Estatal de Kentucky al 600-6433-7711. George R. Coger fue el jefe del equipo de diseño electrónico del UNIVAC 1004 con nombre clave Proyecto Abejorro, uno de los 6 fundadores de Mohawk Data Sciences y fundador de su propia empresa, Coger Corporation.
Jorge fue indudablemente exitoso, aún más cuando inventó el registro de datos. Este elemento revolucionó la captura de datos, eliminando la necesidad de tarjetas perforadas y máquinas perforadoras al codificar los datos directamente en cinta. También crearía un terminal inteligente llamado Coger 4, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en la computadora personal. Jorge no solo llevaba su propio negocio, sino que también apoyaba a otros negocios locales, así como a muchas causas. Él y su esposa Ann fundarían juntos la Fundación Coger, otorgando becas y subvenciones a estudiantes del condado de Herkimer. Desafortunadamente, su legado terminaría abruptamente ahí, cuando el pionero en el campo de las computadoras desaparecería de manera enigmática. Era el 2 de septiembre de 1983 cuando él, junto con 5 personas más y un piloto, abordaron un avión. Juntos eran George Coger, su hermano Tom, Rolf Dieter Falk, Hans Hill, Peter Hoffman, Otto Hermann Stitz y el piloto Mel Mellison. Estaban haciendo un viaje muy necesario desde la isla de Vancouver hasta un albergue de caza en Smithers, Canadá. Pero cuando la nave sobrevolaba Columbia Británica, presumiblemente algo desconocido iba a suceder. El avión desaparecería misteriosamente junto con todos los ocupantes, incluido George. Ni ellos ni el avión volverían a ser vistos jamás. Como resultado, se llevaría a cabo una de las búsquedas coordinadas más grandes en la historia de Canadá, costando casi $1 millón, mientras los investigadores y las autoridades se apresuraban a encontrar a los hombres desaparecidos, todos ellos millonarios. A pesar del esfuerzo de una semana que cubrió 40,000 millas cuadradas, no se pudo encontrar nada. No había escombros, ni cuerpos, ni restos del accidente. George Coger y sus compañeros desaparecerían en un Britten Norman Islander y se desvanecerían en lo desconocido, dejando preguntas que aún siguen sin respuesta. Marie-Louise Ann, de 70 años, no ha tenido contacto con nadie que conozca desde el 5 de julio de 2025 y su familia ha pedido al público que esté atento a ella, ya que están preocupados de que pueda estar teniendo dificultades para regresar a casa. Marie es originaria de Brockton, en Massachusetts, donde vive en un departamento en Caffrey Towers, que se encuentra en el 775 de Crescent Street. También se ha sugerido que podría estar perdida y no poder orientarse debido a una barrera del idioma. El primer idioma de Marie es el criollo haitiano y su inglés es extremadamente limitado. Por lo tanto, podría tener problemas para comunicarse con extraños, incluso si están tratando de ayudarla a regresar con su familia preocupada. La última vez que se le vio, Marie estaba caminando cerca de su edificio de apartamentos, pero se desconoce a dónde fue después de eso. Su familia ha añadido que ella se ha alejado sola en el pasado, pero siempre regresaba por su cuenta en esas ocasiones, o era encontrada por un miembro de la familia y llevada de regreso a salvo. Cuando su familia se dio cuenta de que no había regresado a casa el 5 de junio, se preocuparon mucho y contactaron a la policía. Buscaron en el área donde se vio por última vez a Marie, pero rápidamente determinaron que ella había caminado en otra dirección y que era necesario establecer un área de búsqueda más amplia. También buscaron grabaciones de cámaras de seguridad en los alrededores, y fue entonces cuando encontraron su primera pista. Una cámara justo afuera del complejo de departamentos captó a la mujer desaparecida saliendo del edificio, pero no se encontró más grabación y fue imposible saber a dónde fue después de esa aparición. Cuando llegó la temporada navideña de diciembre sin noticias de Marie, su familia empezó a temer pasar la Navidad sin ella e hicieron un nuevo llamado al público para obtener información, pero nadie aportó nada útil. Las imágenes del complejo de departamentos fueron tomadas el día antes de que se le viera por última vez, y su yerno, Philippe Saint-Hubert, le dijo a la policía que tuvo contacto con ella por última vez en el departamento el 5 de julio. Esto fue confirmado por su cuidadora, quien también estuvo presente ese día. Declararon que ella ni siquiera probó su desayuno a la mañana siguiente y, para su consternación, encontraron su medicamento, junto con sus llaves y su cartera, sobre la mesa de la cocina. Felipe agregó que Marie había sido diagnosticada con esquizofrenia, pero que había estado tomando su medicamento según lo prescrito y no mostró señales preocupantes en los días previos a su desaparición. Durante el esfuerzo de búsqueda que siguió, perros de búsqueda, voluntarios y la familia de Marie ayudaron a la policía, pero no pudieron encontrar a nadie que hubiera visto a María o que tuviera alguna idea de a dónde podría haber viajado después de salir de su departamento esa mañana. La administradora de las Torres Caffrey les dijo a los investigadores que ninguno de los residentes ancianos del edificio había desaparecido en los 30 años que ha trabajado para la Autoridad de Vivienda de Brockton y que sigue en contacto con la familia de Marie.
Se cree que ella salió por una salida diferente el día que desapareció y por eso no fue vista por la cámara de seguridad de la entrada principal. Las autoridades han pedido que cualquier persona que haya visto a Marie se comunique con el Departamento de Policía de Brockton al 500-8-941-0200. Cuando Joan Ellen Hansen todavía estaba en la escuela, conoció a un hombre con quien más tarde se casó. La pareja tendría 2 hijos juntos, pero este matrimonio no duraría. La relación se deterioró rápidamente tras el fallecimiento de su hija y Joan tuvo una aventura con otro hombre. Durante este periodo, ella sería hospitalizada ya que estaba enfrentando mucho estrés. Su posterior divorcio la llevó a mejores oportunidades con un hombre llamado Roberto, con quien se casaría en 1956. Joan tendría otros 2 hijos y una hija con este hombre. Pero de nuevo, las cosas se tornaron amargas, comenzando con un evento en el que Roberto lesionó gravemente al hijo mayor de su esposa, quien ya no pudo volver a caminar como resultado. El ex esposo, el padre del niño, solicitó la custodia después de eso. El niño no fue el único que fue víctima de Roberto. Supuestamente, Juana era su objetivo de manera regular, incluso cuando estaba embarazada. Era tan violento que incluso sus hijos le tenían miedo, y Juana temía por sus vidas. De manera extraña, Roberto nunca permitió que su esposa les hablara a sus hijos sobre los familiares de ella. Ni siquiera llegarían a conocer a su medio hermano, que vivía con su padre. Finalmente, la mujer decidió que ya había tenido suficiente, y en mayo de 1962 se mudó de la casa y se fue a vivir con su amiga, Patricia Martín. Juntas, fueron con un abogado y le mostraron los moretones que marcaban el cuerpo de Joan. Posteriormente, se presentó una demanda de divorcio y se desató una amarga pelea. Ella y Roberto pelearían por los bienes familiares valuados en $100,000, pero para el 8 de agosto, Joan aseguraría su parte al obtener una orden de restricción contra su exesposo. La orden requería que Roberto desalojara la casa y que Joan regresara a vivir ahí. Esto es precisamente lo que sucedería. Sin embargo, 2 días después, la mujer de 30 años desaparecería de manera inquietante. Era el 10 de agosto de 1962 cuando ella estaba en su casa del condado de King, Washington, hablando por teléfono con Patricia. Le contó sobre los planes que tenía para reunirse con sus hermanas en la Feria Mundial de Seattle, a la cual nunca llegaría. En medio de la llamada, Joan de repente gritaría palabras que le pondrían los pelos de punta a su amiga. «Él está en el sótano, él viene». La línea se cortaría, y esa sería la última vez que alguien vería o sabría algo de la mujer. Roberto fallecería más tarde en 2009, sin haber sido condenado por ningún delito contra Joan. La policía de Brainerd, Minnesota, está desconcertada sobre el paradero de Corey DeGeest, de 61 años, residente de esa zona, ya que no se ha sabido nada de ella durante casi 7 meses, a pesar de los mejores esfuerzos de su familia por contactarla. Aunque la fecha exacta de la última vez que se vio a Corey es imprecisa, se sabe que un testigo la vio alejarse de su casa en Brainerd en algún momento a principios de julio de 2025, pero no pudo proporcionar a la policía más detalles que pudieran haber ayudado a localizarla. No se sabe cuál era su estado mental ese día, si simplemente salió a caminar o si algo la había alterado y la llevó a alejarse de su casa. Pero cuando nadie había sabido de ella para el 13 de junio, fue reportada como desaparecida ante el Departamento de Policía de Brainerd. El testigo que se presentó declaró que vio a Corey caminando por la calle Beach en algún momento alrededor del 1 de junio, aunque agregó que podría haber sido a finales de mayo. Un miembro de la familia informó a la policía que tuvo el último contacto con ella el 25 de junio, pero la naturaleza de esa interacción no ha sido revelada al público. Su familia también ha declarado que tienen graves preocupaciones por su salud, ya que padece ciertas condiciones médicas no reveladas por las cuales necesita tomar medicamentos diariamente. Si Corey no puede tomar estos medicamentos, su salud podría deteriorarse rápidamente. Y por eso, los investigadores han reiterado lo importante que es que la encuentren lo más pronto posible para que pueda recibir la atención que necesita. Inmediatamente después de que se presentó el caso de persona desaparecida, la policía comenzó a realizar búsquedas en Brainerd. La mayor parte de la búsqueda se realizó en terrenos sin desarrollar y se esperaba que al menos una pista llevara a las autoridades a su paradero. Pero lamentablemente ese no fue el caso. Según algunas fuentes, más de 70 voluntarios de diferentes áreas de Minnesota ayudaron en la búsqueda de Corey y esta duró varios días. Pero cuando no se encontró ningún rastro de ella, la policía no tuvo más opción que suspender la búsqueda.
Se ha especulado que mientras caminaba ese día, Corey sufrió un episodio médico después del cual no pudo regresar a casa. Alarmantemente, no ha sido ingresada en ningún hospital, lo que llevó a muchas personas a creer que podría estar perdida o que se refugió en un área que aún no ha sido buscada. La policía está preocupada por el hecho de que pasó tanto tiempo entre la última vez que vieron a Corey y el día en que se reportó su desaparición. Durante ese tiempo, ella pudo haber viajado a muchas áreas diferentes y pudo haber conseguido que alguien la llevara o pudo haber sido víctima de algún acto delictivo. Se le pide a cualquier persona que pueda aportar información útil a la investigación sobre la desaparición de Corey que se comunique con el Departamento de Policía de Brainerd al 2188-2928-0505. Quizá lo conozcas por el papel importante que tuvo al escribir y producir varias series de televisión populares de los años 70. Sir Ian Mackintosh, novelista y oficial escocés de la Marina Real Británica, fue el cerebro detrás de Warship de 1973, The Sandbaggers de 1978 y Thundercloud de 1979. Fue con el lanzamiento de esta exitosa serie que su carrera llegaría a su fin. Ese año, Ian Mackintosh se convertiría en el protagonista de un misterio oscuro y escalofriante que desde entonces ha dejado perplejos a los expertos. Fue a principios de julio, cuando el supuesto espía abordó un avión con su novia, Susan Insull, hija de un jugador de cricket inglés, y un amigo, el piloto de British Airways, Graham Barber. Su viaje los llevaría a Alaska, donde permanecieron durante varios días. Días después de que el viaje comenzara el día 7, el grupo rodaría por la pista de aterrizaje de Anchorage, Alaska, con su próximo destino fijado en Kodiak, volando sobre aguas traicioneras que la aeronave no estaba preparada para afrontar. Era una tarde de verano cuando el avión cruzó una extensión cubierta de nieve y finalmente sobrevoló el Golfo de Alaska. Fue en algún lugar de esta zona cuando ocurrió el desastre, dando lugar a uno de los misterios más duraderos y llenos de conspiraciones de todos los tiempos. Se sugirió que la nave comenzó a desarrollar problemas de motor no diagnosticados a 45 millas de la costa de Kodiak. Como resultado, tuvo que amerizar. Barber enviaría 2 señales de auxilio e instantáneamente se puso en marcha una misión de rescate. 2 helicópteros de la Guardia Costera de los Estados Unidos, así como un guardacostas, pronto estarían patrullando la zona. A pesar de una extensa búsqueda aérea, el avión en el que viajaban Mackintosh y sus compañeros no se veía por ningún lado. Durante los siguientes 3 días, la misión de rescate continuó, sin que se encontrara evidencia del accidente ni de sus ocupantes. Sin embargo, lo que sí encontraron fue que esta isla había jugado un papel clave en el frente de Norteamérica contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Se alega que hubo cierta actividad aeronaval soviética en la zona en ese momento. Su presencia quedó establecida mientras continuaban probando las defensas aéreas de Estados Unidos y Canadá. Abundan las teorías sobre si estas fuerzas invasoras tuvieron algo que ver con la desaparición repentina. Abundan los rumores de que el accidente en realidad fue simulado, permitiendo que Mackintosh desertara o se escondiera. Nunca se confirmó si era un espía, pero muchos parecían creer esa versión, especialmente después de que los periódicos escribieran mal su nombre como Iván en lugar de Ian. La pregunta sigue siendo, ¿era Mackintosh un espía? ¿Y tuvieron sus asuntos secretos algo que ver con su desaparición no resuelta? No es común que la familia de una persona desaparecida logre contactarla después de que haya desaparecido, solo para que vuelva a esfumarse poco después. Pero esto es lo que sucedió en el caso de la desaparición de Roderick Lee Archie, de 40 años. Roderick es originario de Huntsville, Texas, donde trabaja como maestro de inclusión en educación especial y, según todos, es querido por sus estudiantes y la comunidad que lo rodea gracias a su compromiso con su labor. Fue nombrado Maestro del Mes en febrero de 2023, pero su compromiso con la educación no termina en su propia escuela. También fue facilitador de ARD para el Distrito Escolar Independiente de Huntsville y desempeña un papel fundamental en el desarrollo de programas de educación especializada para estudiantes de todas las edades. Una noche, ya tarde, de 2025, la vida de Roderick dio un giro inesperado cuando su familia no pudo comunicarse con él. Algo que, según ellos, es muy fuera de lo común para él. Ninguno de sus amigos tenía idea de dónde podría estar, así que su familia decidió contactar a la policía.
Presentaron un reporte de persona desaparecida y se inició una investigación, pero al día siguiente, su familia también empezó a creer que el caso ya se había resuelto cuando Roderick le envió un mensaje de texto a uno de sus familiares alrededor de las 7:45 am. Desafortunadamente, los investigadores se han negado a revelar el contenido del mensaje, así que sigue sin estar claro si fue para ofrecer una explicación por su ausencia o si se trataba de algo más siniestro. Sea cual sea el caso, nadie ha sabido de él desde ese día y su familia está desesperada por respuestas sobre lo que pudo haberle pasado. Han pedido al público que esté atento a su auto, un Mazda XC5 blanco modelo 2018. No pudieron proporcionar a las autoridades el número de placas, lo que hará más difícil localizar a Roderick. La policía ha buscado grabaciones de cámaras de seguridad con la esperanza de reconstruir los últimos movimientos conocidos del hombre desaparecido, pero no se ha encontrado ninguna y sigue sin estar claro en qué dirección viajó ni cuáles eran sus planes cuando desapareció. Mientras tanto, la policía también ha pedido al público que reporte cualquier avistamiento de Roderick tan pronto como lo vean, para que pueda ser llevado a casa sano y salvo con sus amigos y familiares, quienes están cada vez más preocupados por su salud y bienestar. Si lo has visto o tienes alguna información que pueda ayudar a encontrar a Roderick, se te pide que contactes al Departamento de Policía de Huntsville al 9362915480. A pesar de su tranquila reclusión y su devoto trasfondo en la ciencia cristiana, Lynn Louise Scheller llamó la atención de su futuro esposo Keith cuando ella era apenas una adolescente. El romance floreció rápidamente, aunque fue a larga distancia. Para 1967 ya estaban comprometidos y 2 años después dieron la bienvenida a un hijo. Los primeros años de su matrimonio transcurrieron sin problemas. En su mayoría, la pareja parecía bastante compatible. Pronto, las cosas empezaron a desmoronarse por razones desconocidas, ya que comenzaron a surgir problemas matrimoniales. En 1971, Keith supuestamente pidió el divorcio, una sugerencia que Lynn rechazó. A principios de 1972, ella le escribiría a su madre detallando que su esposo la había amenazado de muerte. Sin embargo, ella creía que él no cumpliría esa amenaza. Pero meses después, Lynn desaparecería de manera ominosa, sin dejar rastro y con la sospecha recayendo sobre su esposo. Era el 6 de agosto de 1972 cuando Keith se despertó con la idea de un viaje divertido. Planeaba introducir a su hijo en el mundo de la pesca. Los dos salieron de su casa en Cedar Rapids, Iowa, con Lynn, de 25 años, supuestamente aún profundamente dormida en la cama. 5 horas después, Keith y su hijo regresarían a casa solo para descubrir que su esposa y su bicicleta habían desaparecido. Al principio, no había demasiada preocupación por su ausencia. Lynn era una adulta y era conocida por su comportamiento reservado. Probablemente Lynn salió a dar una vuelta por ahí. Keith entonces decidió no buscar a su esposa, llevó al niño pequeño a nadar y regresó 1 hora después. La bicicleta afuera indicaba el regreso de su esposa, o al menos así debería haber sido. Cuando el hombre entró a la casa y la encontró aún vacía, empezó a preocuparse. Al día siguiente, sin ninguna señal de su esposa, la reportó como desaparecida. En el informe, Keith señaló que Lynn normalmente cuidaba muy bien su bicicleta. Ella nunca la habría dejado tirada descuidadamente en el patio. Él descubrió que todas sus pertenencias se quedaron, incluyendo su ropa y su bolso. Pero Lynn nunca recuperaría ninguno de estos objetos, y nunca volvería a ser vista, ni se volvería a saber de ella. Las sospechas alrededor de Keith pronto comenzarían a crecer, especialmente cuando él se negó a ayudar a los investigadores a buscar en el bosque cerca de su casa. Él afirmó que ya había revisado el bosque, pero no encontró nada. Posteriormente, sería arrestado por negarse a ayudar a un oficial, un cargo que más tarde sería desestimado. Luego, la policía obtuvo una orden para realizar un cateo en la casa, durante el cual se confiscarían varios objetos. Entre ellos había una pala para nieve, un machete, 2 cuchillas y una pala de cavar. Después del cateo, Keith dejaría de cooperar con la investigación y en su lugar contrataría a un abogado. Los padres de Lynn fueron los primeros en plantear teorías de homicidio. Ellos creían que, debido al matrimonio problemático y la amenaza, Keith había decidido quitarle la vida a su esposa. 2 años después, él haría que Lynn fuera declarada legalmente fallecida, permitiendo que su hijo heredara sus beneficios. El esposo sospechoso se volvió a casar y se mudó a otra parte del país, todo mientras seguía manteniendo su inocencia. La policía no ha encontrado ninguna evidencia ni elementos de interés durante la investigación que realmente sugieran que Keith estuvo involucrado. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like.
Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.